Nieta cuida de tu abuela hasta los últimos momentos, pero antes de morir ella reveló un secreto chocante. Sonia siempre supo que su vida tomaría un rumbo diferente al que soñaba. Desde pequeña deseaba viajar por el mundo, explorar nuevos horizontes y, quizás, quién sabe, construir una carrera en el mundo del arte. Pero la realidad tenía otros planes. Cuando su abuela, doña Margot, se enfermó, Sonia no dudó, regresó a la casa sencilla donde creció, en los alrededores de una pequeña ciudad rural, y asumió el papel de cuidadora. Amaba a su abuela, pero el peso de esa responsabilidad era innegable. Esa mañana, como en tantas otras, Sonia se despertó antes de que saliera el sol. El silencio de la casa era interrumpido solo por el canto distante de los pájaros y el suave sonido de sus pasos por el pasillo de madera. El aroma de té de hierbas ya llenaba el aire, una rutina diaria para aliviar los dolores de la abuela. Doña Margot, a pesar de su fragilidad, siempre sonreía al ver a Sonia entrar en el cuarto. «Buenos días, abuela», decía ella suavemente, acomodando las cobijas. «Buenos días, mi niña», respondió Margot con una sonrisa, aunque la debilidad en su voz era evidente. Sonia suspiró levemente, preparándose para el día. Aunque amaba a su abuela, las tareas diarias la desgastaban, limpiaba la casa, preparaba las comidas y ayudaba a Margot con lo que fuera necesario. El tiempo parecía arrastrarse esa mañana. Después de cuidar a Margot y verla dormir, Sonia decidió organizar el viejo armario de la sala, un mueble de madera oscura marcado por el tiempo, lleno de libros y recuerdos de la familia. Mientras reorganizaba una caja de cartas antiguas, llamó su atención un pequeño cuaderno con la cubierta gastada, que estaba casi escondido entre los objetos. Curiosa, Sonia abrió el cuaderno y descubrió que era un diario. Pasó las primeras páginas y notó una letra suave, claramente de su abuela, pero mucho más joven que la señora que conocía ahora. Las primeras palabras del diario la sorprendieron: ese verano conocí a Manuel y nunca volví a ser la misma. Su corazón se aceleró. ¿Quién era Manuel? Nunca había oído a su abuela hablar de él. Sonia se sentó en el suelo, sintiendo la urgencia de desentrañar el misterio escondido en las palabras de su abuela. Siguió leyendo, absorbiendo cada detalle de la historia. Parecía un plato de amor, lleno de pasión y nostalgia. Cuanto más leía, más intrigada estaba. Manuel parecía ser el gran amor de Margot, pero de alguna manera se habían perdido en el tiempo. Las páginas siguientes revelaban fragmentos de una historia incompleta, como si algo muy importante hubiera sucedido para separar a los dos. De repente, Sonia escuchó la débil voz de su abuela llamando desde el cuarto. «Sonia, hija, ¿estás ahí?». Cerró el diario rápidamente y lo puso de nuevo en el armario. Corrió hacia el cuarto con el corazón aún acelerado, tratando de esconder la curiosidad que la dominaba. «Estoy aquí, abuela», respondió, entrando en el cuarto y acercándose a la cama. Margot la miró con ojos cansados, pero había algo más en su mirada en ese momento, como si supiera lo que Sonia estaba a punto de descubrir. «Quiero hablar contigo sobre algo importante», dijo la abuela, su voz baja y titubeante. Sonia se acercó, sentándose al lado de la cama. «Dime, abuela, estoy aquí». Margot cerró los ojos por un momento, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. «Quiero que sepas algo. Antes de que sea demasiado tarde, hay alguien de mi pasado que tú debes conocer». El corazón de Sonia se aceleró nuevamente. ¿Estaba su abuela hablando de Manuel? Había leído lo suficiente para sospechar que algo grande estaba por venir,
pero no estaba preparada para escuchar las palabras que vinieron a continuación. «Su nombre es Manuel», dijo Margot casi en un susurro. «Y si aún está vivo, debes encontrarlo. Él merece saber la verdad antes de que sea demasiado tarde para ambos». Sonia apenas pudo dormir esa noche. Las palabras de su abuela resonaban en su mente, como si la verdad que ahora sabía fuera una carga imposible de llevar sola. Manuel, un nombre simple, pero cargado de un pasado que Sonia no conocía, un misterio que de repente se convirtió en parte de su propia vida. Al amanecer, mientras el mundo aún parecía envuelto en silencio, Sonia se sentó nuevamente con el diario en las manos. Sentía una mezcla de miedo y emoción. ¿Qué más descubriría sobre la vida secreta de su abuela? Era como si cada página revelara no solo la historia de Margot, sino también la de una mujer que ella nunca conoció, una mujer joven llena de sueños y emociones. Era un verano caluroso, de esos que hacen arder el corazón, leyó Sonia, sintiéndose inmediatamente transportada al pasado. Fue cuando conocí a Manuel. Él era diferente a todos los demás. No era solo la forma en que sonreía o cómo sus ojos brillaban cuando miraba, sino algo más profundo. Había un entendimiento entre nosotros, como si hubiéramos vivido 1000 vidas juntos antes de esa. Sonia suspiró, tratando de imaginar a su abuela, ahora frágil y acostada, viviendo algo tan intenso y arrebatador. Cuanto más leía, más se daba cuenta de que Manuel no era solo un hombre cualquiera, él era el gran amor de su abuela, alguien que la transformó para siempre. Pero entonces las palabras comenzaron a cambiar de tono. Nuestro amor fue tan rápido como las aguas de un río, escribió Margot, pero algo inesperado ocurrió. Un secreto, algo que nunca podría contar a nadie. El corazón de Sonia se aceleró. ¿Qué podría haber pasado? ¿Por qué su abuela nunca mencionó a este hombre antes? Sabía que se estaba acercando a algo crucial, algo que cambiaría todo. Sin embargo, las palabras comenzaron a desaparecer en las últimas páginas, como si el diario hubiera sido abandonado, interrumpido antes de revelar el final de esta historia trágica. Incapaz de contener su curiosidad, Sonia volvió al cuarto de su abuela, donde la débil luz del día iluminaba el rostro pálido de Margot. Ese era un rostro que Sonia conocía también, pero ahora parecía diferente, lleno de secretos guardados por décadas. «Abuela», comenzó Sonia, tratando de controlar la emoción en su voz, «¿quién fue Manuel? ¿Qué pasó entre ustedes?» Margot abrió los ojos lentamente, como si estuviera despertando de un largo sueño. Por un momento, no dijo nada. Solo miró al techo, como si los recuerdos fueran demasiado dolorosos para ser traídos a la superficie. «Él fue todo para mí», respondió Margot en un susurro. «Pero a veces el destino es cruel, Sonia. A veces el amor no es suficiente para arreglar lo que está roto». Sonia tomó la mano de su abuela, tratando de sentir la fuerza detrás de esas palabras, pero había algo más, una tristeza profunda, una culpa que parecía pesar sobre los hombros de la anciana. «Necesitas encontrarlo, Sonia», dijo Margot, de repente su voz volviéndose más firme. «No puedo partir sin saber si él todavía está allí. Él merece saber la verdad, al igual que tú». El corazón de Sonia se apretó. ¿Qué quería decir su abuela? ¿Qué verdad? ¿Qué podría ser tan devastador que un amor como ese hubiera sido interrumpido? Las preguntas giraban en su mente, pero sabía que no tendría todas las respuestas. Ahí, en ese momento, su abuela estaba visiblemente cansada, y la emoción del día había drenado lo que quedaba de su energía. «Descansa, abuela», murmuró Sonia, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos, pero sin dejarlas caer.
Voy a encontrar a Manuel, lo prometo. Margot cerró los ojos nuevamente, pero esta vez había una leve sonrisa en sus labios, como si por un breve instante el peso de su secreto hubiera sido aliviado. Sonia salió del cuarto, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Su mente hervía de preguntas. ¿Quién era Manuel ahora? ¿Todavía estaría vivo? Y, más importante, ¿cuál podría ser esa verdad tan importante que Margot insistía en que él debía saber? La noche pasó lentamente. Sonia apenas pudo pegar los ojos, inquieta por la promesa que había hecho. Por la mañana, su decisión estaba tomada. Encontraría a Manuel, no importaba lo que costara. Sabía que necesitaba ir hasta el final, no solo por su abuela, sino también por sí misma. Algo dentro de ella estaba siendo despertado, una conexión con un pasado que apenas conocía, pero que de alguna forma estaba profundamente ligado a su propio futuro. El primer paso sería encontrar información sobre él. Sonia comenzó a revisar los papeles antiguos de su abuela, cartas, fotografías, cualquier cosa que pudiera dar una pista sobre el paradero de Manuel. No había mucho, solo pequeños indicios de una época pasada. Sabía que sería difícil, pero la determinación crecía en ella. La idea de cerrar un capítulo en la vida de su abuela se volvía cada vez más urgente. Con el diario de Margot en su mochila y el corazón latiendo con fuerza, Sonia salió a la búsqueda de un amor perdido, dispuesta a descubrir no solo la verdad de su abuela, sino también a conectar con las partes de su propia vida que había dejado de lado. Mientras caminaba por las calles de su infancia, sentía que el viento le susurraba promesas, como si cada paso la acercara a un destino que no podía prever, pero que sabía que debía encontrar. Sonia caminaba por los senderos de las montañas con el corazón acelerado, los pies moviéndose casi mecánicamente mientras su mente se inundaba de pensamientos. Cada paso la llevaba más cerca de Manuel, más cerca de un hombre que, décadas atrás, había sido el gran amor de su abuela. Era difícil para ella imaginar cómo sería el encuentro, la recibiría con ira, tristeza o aceptaría hablar sobre un pasado que, según todos decían, mantenía enterrado. El sonido del viento soplando entre los árboles llenaba el aire, y Sonia sentía una tensión creciente en el pecho. El silencio a su alrededor era casi opresivo, como si la propia naturaleza guardara los secretos de Manuel. La carretera que conducía a su casa era difícil, llena de curvas y subidas empinadas, pero no se permitía detenerse. Estaba decidida a encontrar respuestas, por su abuela y ahora también por sí misma. Cuando finalmente llegó al final del sendero, una pequeña casa de madera apareció ante ella. Era simple, pero tenía una antigüedad que hacía parecer que el tiempo se hubiera detenido allí. Sonia se detuvo por un momento para recuperar el aliento, mirando la casa con una mezcla de ansiedad y nerviosismo. Allí, en esa pequeña casa, estaba el hombre cuya presencia había moldeado la vida de su abuela y que ahora parecía tener el poder de cambiar la suya. Caminó hacia la puerta, sus pasos resonando en la madera del porche. El aire estaba frío, y la casa parecía envuelta en una quietud casi sobrenatural. Con las manos temblorosas, Sonia levantó la mano para golpear, pero dudó. ¿Qué diría? ¿Cómo comenzaría esta conversación tan delicada? Finalmente, respiró hondo y golpeó suavemente la puerta. Los segundos que siguieron parecieron una eternidad. Casi comenzó a dudar que alguien estuviera allí cuando, finalmente, la puerta se abrió lentamente. Un hombre anciano apareció ante ella, su cabello era blanco como la nieve y su rostro estaba marcado por las arrugas del tiempo y las experiencias. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Sonia fueron sus ojos, ojos profundos, llenos de historias y de una tristeza que parecía haberse enraizado allí desde hacía mucho tiempo.
¿Eres Manuel?, preguntó Sonia con la voz baja, casi como si temiera romper el silencio a su alrededor. El hombre la miró con desconfianza por un momento, como si intentara reconocer ese rostro joven en su puerta. Asintió lentamente, sin decir una palabra, sus ojos fijos en los de Sonia. Había un dolor oculto en esa mirada, un dolor que ella reconoció instantáneamente porque ya lo había visto en los ojos de su abuela. «Soy Sonia», continuó, sintiendo que su corazón latía aún más rápido. «Nieta de Margot». El nombre de su abuela cayó como una piedra en un lago tranquilo. Manuel dio un paso atrás, visiblemente afectado, como si el pasado que tanto había intentado olvidar hubiera regresado con fuerza. Abrió la boca para hablar, pero ninguna palabra salió. Los años de silencio parecían haberlo hecho olvidar cómo expresar sus emociones. «Ella me pidió que te encontrara», dijo Sonia, tratando de llenar el vacío de la conversación. «Ella está muy enferma y hay algo que cree que necesita saber, algo que necesita que escuches». Manuel se dio la vuelta lentamente, sin decir nada, y hizo un gesto para que Sonia entrara en la casa. Era tan simple como parecía por fuera, con muebles antiguos y una chimenea que apenas calentaba el ambiente. Sonia se sentó en una silla de madera, sintiendo el peso de la atmósfera a su alrededor. Manuel se acomodó en una silla de balanceo cercana, pero seguía en silencio, como si estuviera reuniendo fuerzas para hablar. «Esperé este momento durante muchos años», dijo finalmente, su voz áspera y pesada con el peso de la edad. «Pero nunca pensé que realmente sucedería. Margot, ella está viva». Sonia sintió las lágrimas amenazando con brotar de sus ojos. «Ella está viva, pero muy frágil, y todo lo que quiere es que sepas lo que realmente ocurrió entre ustedes». Manuel pasó las manos por su rostro, como si intentara borrar las memorias dolorosas. «Siempre supe que lo que ocurrió no era como debería haber sido, pero no podía cambiar lo que estaba fuera de mi control. Margot fue el amor de mi vida, pero había algo que nunca podría darle, algo que la mantenía alejada de mí». El silencio entre ellos parecía pulsar con una intensidad que Sonia nunca había experimentado antes. Sabía que Manuel estaba a punto de revelar algo profundo, algo que tal vez explicara todo el dolor que él y su abuela habían cargado durante tantos años. «¿Qué fue?», preguntó ella con la voz entrecortada por la emoción. «¿Por qué se separaron?». Manuel miró al fuego en la chimenea, como si las llamas lo ayudaran a organizar sus pensamientos. «Había un secreto, uno que guardé durante mucho tiempo con la esperanza de que algún día pudiera ser diferente. Yo no podía ser el hombre que Margot necesitaba, no podía ofrecerle el futuro que merecía. Y cuando su familia se enteró, no me dejaron opción. La alejaron de mí, y yo fui demasiado cobarde para luchar por ella». Sonia sintió el impacto de las palabras de Manuel como una ola rompiendo en su alma. Su corazón se apretó. «Ella nunca quiso eso. Nunca te superó, Manuel, incluso después de todos estos años». Manuel cerró los ojos y Sonia vio lágrimas recorrer sus arrugas. Debía haber luchado más por ella, pero ahora es demasiado tarde. Sonia sacudió la cabeza, decidida. «No es demasiado tarde. Mi abuela te está esperando, te necesita. Ustedes dos merecen esta última oportunidad». La mirada de Manuel se suavizó y suspiró profundamente, como si años de arrepentimiento comenzaran a liberarse. «Si ella aún me quiere, entonces tal vez pueda darle la paz que ambos hemos estado buscando». Sonia no podía dejar de pensar en lo que Manuel había dicho mientras bajaba por el sendero de regreso a la ciudad. Su corazón estaba apretado y las palabras de él resonaban en su mente,
debía haber luchado más por ella. El dolor y el arrepentimiento en los ojos de Manuel la habían conmovido profundamente. Era un hombre triste, así como su abuela parecía ser. Y ahora, después de tantos años, podrían tener la oportunidad de reconectarse, de encontrar algo de paz. La idea de juntar dos almas que habían vivido tanto tiempo separadas, atrapadas en sus propios sufrimientos, la llenaba de una mezcla de ansiedad y esperanza. Pero el camino hacia el reencuentro sería delicado. Manuel estaba claramente afectado por el pasado y su abuela, aunque anhelaba respuestas, estaba cada vez más débil. Al llegar a casa, Sonia entró despacio, ya familiarizada con el silencio que reinaba en los pasillos. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas, proyectando sombras suaves sobre los muebles antiguos. En la habitación, Margot estaba dormida, su respiración lenta e irregular, como si cada vez más el tiempo se escurriera de su frágil cuerpo. Sonia se acercó a la cama con cautela, observando a su abuela. Había una paz inquietante en su semblante, pero Sonia sabía que esa calma era ilusoria. El peso de los años de separación y arrepentimiento aún la acompañaba. A pesar de que sus fuerzas estaban desapareciendo, sentándose al lado de la cama, Sonia tomó la mano de su abuela con delicadeza. «Abuela», murmuró, su voz temblando de emoción. «Encontré a Manuel». Los ojos de Margot se abrieron lentamente. Por un momento, pareció confundida, como si estuviera saliendo de un profundo y nebuloso sueño. Pero cuando sus ojos encontraron los de Sonia, la confusión dio paso a una súbita claridad. Manuel, la voz de Margot era casi un susurro, pero había una urgencia en ella que Sonia nunca había escuchado antes. Sonia asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, abuela. Él sigue vivo. Todavía se acuerda de ti, de todo lo que vivieron, y él también lleva el peso de todo lo que pasó». Una lágrima solitaria descendió por el rostro de Margot y cerró los ojos por un momento, como si intentara absorber la magnitud de esas palabras. Durante tantos años había vivido con el dolor silencioso de la pérdida, creyendo que Manuel había desaparecido para siempre. Ahora, saber que él aún estaba allí, esperándola de alguna manera, parecía casi imposible. «¿Él quiere verme?», preguntó Margot, su voz temblando por la incertidumbre. «Después de todo lo que pasó, después de tanto tiempo». Sonia apretó la mano de su abuela, sintiendo su fragilidad pero también una nueva chispa de esperanza. «Sí, él quiere. Dijo que si tú aún lo deseas, está listo para verte, para hablar, para finalmente cerrar esta historia entre ustedes». Margot respiró hondo, como si necesitara de todas sus fuerzas para afrontar la avalancha de emociones que esas palabras habían traído. «Oh, mi niña, siempre lo he querido. Siempre supe que no era mi culpa, pero el dolor de perderlo fue demasiado profundo». Sonia vio cómo las lágrimas caían ahora libremente de los ojos de Margot. «¿Podremos hacerlo? ¿Podré tenerlo cerca de nuevo?» «Sí, abuela. Lo prometo. Haré que lo veas», le dijo Sonia con firmeza. «Esta vez, no dejaremos que el pasado nos detenga». Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, Sonia supo que estaba a punto de cambiar la vida de su abuela. Había encontrado el camino para unir dos almas que habían estado divididas por el dolor y el arrepentimiento durante demasiado tiempo. Mientras el fuego crepitaba en la chimenea, sintió que había una luz al final de ese túnel oscuro, una oportunidad de redención para ambos. La esperanza creció en su pecho, una esperanza que prometía sanar viejas heridas y traer la paz que tanto habían anhelado. Todo estaba listo para el próximo capítulo de sus vidas.
Una vez más, todo dependía de la valentía para enfrentar el pasado y permitir que el amor floreciera de nuevo. Abuela, dijo Sonia acercándose a la cama, ¿hay algo más que quieres decirle a Manuel? Margot miró a su nieta, su mirada nublada por la fragilidad, pero aún llena de una emoción indescriptible. Sabía que había llegado el momento de revelar la verdad. Era algo que había temido durante tanto tiempo, pero que ahora, con Manuel a su lado, parecía inevitable. Yo escondí algo de ti, Manuel, dijo Margot, su voz debilitada. Cuando nos separamos, no fue solo porque mi familia nos alejó, fue porque estaba embarazada. Manuel abrió los ojos sorprendido, la revelación cayó como una bomba, el aire en el cuarto pareció desaparecer. Por un instante, sacudió la cabeza lentamente, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. ¿Embarazada? Pero, ¿y nuestro hijo? ¿Qué pasó con él? Margot respiró hondo con dificultad, las lágrimas rodando por su rostro arrugado. Nunca tuve la oportunidad de contarte. Mis padres me enviaron lejos, a otra ciudad, donde tuve a la niña, pero yo no pude criarla. Me obligaron a darla en adopción. Sonia se cubrió la boca, sorprendida por la revelación. Nunca había sabido de esa parte de la historia, nunca imaginó que su abuela llevaba un secreto tan pesado, que había entregado a su propia hija. Pero ahora todo tenía sentido, las decisiones de Margot, su dolor, su silencio. Manuel, por su parte, parecía completamente aturdido. Miró a Margot, su mano temblando al sostenerla de ella. Tuvimos una hija y yo nunca supe, Margot, sintiendo el peso de cada palabra. Lo siento mucho, Manuel. Quería luchar, quería quedarme con ella, pero ellos no me dieron opción. Era joven, estaba sola y tenía tanto miedo, pero nunca pasó un día sin que pensara en ella o en ti. Manuel cerró los ojos, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. El dolor de saber que había perdido no solo al amor de su vida, sino también a una hija, era casi insoportable. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía culpar a Margot por algo que estaba fuera de su control. Entiendo, dijo Manuel finalmente, su voz baja, llena de tristeza, pero también de aceptación. Hiciste lo que debías hacer, Margot, y ahora estamos aquí juntos, incluso después de todo eso. Eso es lo que importa. Margot sonrió nuevamente, aunque sus fuerzas estaban claramente disminuyendo. Solo quería que supieras que nunca dejé de amarte, ni por un segundo. Manuel se inclinó y besó la mano de Margot con delicadeza. Yo tampoco nunca dejé de amarte, susurró su voz quebrada por la emoción, y siempre te amaré hasta el último de mis días. El silencio que siguió fue casi palpable, era como si todas las heridas del pasado hubieran sido de alguna manera sanadas. En ese momento no había más arrepentimientos, no había más secretos, solo la verdad cruda, dolorosa, pero liberadora. Sonia, observando ese momento íntimo entre su abuela y Manuel, sintió una profunda paz en su corazón. Finalmente se habían reencontrado, no solo como amantes del pasado, sino como dos almas que, a pesar de todo, siempre se pertenecieron. Margot, con un último suspiro, cerró los ojos. Su rostro, ahora sereno, había encontrado lo que tanto buscaba, el cierre de una historia de amor interrumpida pero nunca olvidada. Y ahora, con Manuel a su lado, podía finalmente descansar. El cuarto permaneció en silencio absoluto, las cortinas suavemente movidas por la brisa traían una sensación de tranquilidad, casi como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Sonia observaba a su abuela tendida, el rostro calmado,
casi sereno, como si todos sus años de sufrimiento hubieran parecido disiparse. Manuel continuaba arrodillado al lado de la cama, aún sosteniendo la mano de Margot, con los ojos fijos en su rostro. No dijo nada por un largo tiempo, solo dejó que las lágrimas cayeran libremente, cada gota cargando consigo años de arrepentimiento, dolor y amor no correspondido. Era como si en ese instante todo el peso del pasado finalmente hubiera sido liberado. Manuel había esperado este momento durante tantos años, y ahora, incluso con la pérdida inminente de Margot, podía sentir una paz que nunca pensó que fuera posible. Sonia se sentía dividida entre la despedida y la ligereza que venía con el cierre de esa historia. Se acercó lentamente a Manuel, colocando la mano en su hombro. «Ella está en paz ahora», dijo Sonia, su voz baja, casi un susurro. «Ustedes dos finalmente encontraron la redención que tanto buscaban». Manuel, con la cabeza aún agachada, solo asintió, respirando profundamente mientras intentaba controlar sus emociones. Miró a Sonia, sus ojos cansados pero agradecidos. «Gracias», murmuró. «Gracias por llevarme de regreso a ella. Nunca podría haberlo hecho solo». Sonia sonrió con tristeza. «Fue mi abuela quien me lo pidió. Nunca dejó de pensar en ti. Ella quería que ustedes dos tuvieran esta oportunidad». Por un momento se quedaron en silencio, solo escuchando la respiración suave y frágil de Margot. El tiempo parecía estirarse, cada segundo lleno de significado. Sonia sabía que el final estaba cerca, pero ya no había miedo ni ansiedad, solo había aceptación. Entonces, de repente, Margot abrió los ojos de nuevo, su mirada moviéndose lentamente hasta encontrar la de Manuel. «Manuel», murmuró ella, su voz débil pero cargada de emoción, «prométeme que no me olvidarás». Manuel tomó su mano con más fuerza, como si intentara transmitir todo el amor que aún sentía en un solo gesto. «Nunca te olvidaré, Margot», dijo él, con una voz cargada de emoción. «Tú fuiste y siempre serás el amor de mi vida. Nada puede cambiar eso». Margot sonrió suavemente y luego, con un último suspiro, cerró los ojos para no volver a abrirlos. Su mano, que antes sostenía la de Manuel, se relajó lentamente, como si su espíritu finalmente hubiera encontrado paz. Manuel bajó la cabeza, su cuerpo temblando de emoción mientras lágrimas silenciosas caían por sus mejillas. Sonia, que hasta entonces intentaba mantener la compostura, sintió las lágrimas caer sin control. Su abuela, la mujer que siempre había conocido como una figura fuerte pero también frágil, se había ido. Sin embargo, había una extraña sensación de paz en el aire, una certeza de que Margot había dejado este mundo de una manera serena, con el corazón finalmente en paz. El silencio en la habitación era pesado, pero no opresivo, era un silencio de aceptación, de despedida. Sonia se acercó a su abuela, besando su frente con ternura. «Te amo, abuela», murmuró ella, su voz entrecortada. «Gracias por enseñarme tanto sobre la vida y sobre el amor». Manuel permaneció arrodillado al lado de la cama, con los ojos cerrados mientras intentaba absorber el momento. Sabía que nunca superaría completamente la pérdida de Margot, pero también sabía que había encontrado lo que necesitaba, un cierre, una oportunidad de despedirse de la manera correcta. Después de unos minutos, finalmente se levantó, sus movimientos lentos y cansados. Miró a Sonia, con los ojos llenos de lágrimas. «Ella se fue, pero estoy en paz», dijo él, su voz casi un susurro. Sonia asintió, secándose las lágrimas que aún rodaban por su rostro. «Ella encontró lo que necesitaba, y tú también».
Por más doloroso que fuera, Sonia sabía que esa despedida no era un final sombrío, sino un paso hacia algo más grande, algo que Margot y Manuel habían esperado durante tanto tiempo. El amor que compartían trascendió el tiempo, el sufrimiento y la separación, y al final se reencontraron, aunque solo fuera por un breve momento, para corregir lo que había sido interrumpido en el pasado. Los días que siguieron a la muerte de Margot fueron lentos y dolorosos, pero también llenos de reflexión. Sonia organizó el funeral de su abuela con cuidado y cariño, asegurándose de que fuera un momento de celebración por la vida extraordinaria que Margot había vivido, a pesar de los desafíos y el sufrimiento. Manuel, a pesar del dolor evidente, estuvo presente en todos los momentos. Nunca dejó el lado de Sonia, como si al apoyar a la nieta de Margot, también estuviera honrando a la mujer que amó toda su vida. Vamos a hacer una broma con quienes solo leen los comentarios. No entenderán, comenta Dulce en los comentarios, solo quienes lleguen hasta aquí entenderán. Y continuamos con la historia. El día del entierro, el cielo estaba despejado y el sol brillaba suavemente sobre el cementerio. Amigos y familiares vinieron a rendir sus últimos homenajes, y Sonia sintió el peso de la despedida en su corazón, pero también una sensación de gratitud por todo lo que había aprendido de su abuela. Al final de la ceremonia, mientras el ataúd de Margot descendía lentamente a la tierra, Manuel tomó la mano de Sonia. «Quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti», dijo él, su voz firme y cálida. Sonia lo miró a los ojos y asintió, sintiendo que el amor que Margot había compartido no solo vivía en los recuerdos, sino que también se extendía a través de las generaciones. Así, la vida continuó, con los ecos de un amor que jamás se extinguió. A veces, cuando el viento soplaba suavemente y las hojas susurraban historias pasadas, Sonia podía sentir la presencia de su abuela. Era como si Margot aún estuviera allí, guiándola, amándola, recordándole que el amor verdadero nunca muere, sino que simplemente encuentra nuevas formas de manifestarse. Y así, en cada paso que daba, en cada risa compartida, y en cada lágrima derramada, Sonia sentía que Margot estaba presente, siempre a su lado.